Dicen que se necesita de 2 personas para iniciar una pelea, pero ¿qué ocurre cuando uno de ellos se acobarda a último minuto y ya no puede arrepentirse de subirse al ring ante un rival que tuvo que soportar su arrogancia antes del enfrentamiento? Bienvenido. En el video de hoy te llevaremos de vuelta a la noche en la que Vitaly Klitschko bajó decepcionado del cuadrilátero, luego de que se le prometiera pelear hasta hacerlo añicos y su rival se congeló solo con verlo llegar. Espero estés cómodo porque este nuevo viaje por la historia del pugilismo está a punto de empezar. Nos trasladamos al 2010, año en el que Shannon Briggs demandaba una oportunidad para enfrentarse a uno de los hermanos Klitschko, como si su vida dependiera de ello. La cruel realidad señalaba que Briggs, quien había sido campeón en 2 ocasiones, no había hecho nada para merecer esta oportunidad para optar por el título en el último par de años. Pero había otra cara de la moneda, en la que la división de peso pesado se enfrentaba a un periodo de debilidad en sus intentos por encontrar contendientes creíbles para programar combates que estuviesen a la altura del título que se ponía en juego. Fue precisamente el nombre que Briggs se había forjado previamente con la fuerza de sus puños, lo que haría que se le diese la oportunidad de subir al ring contra Vitaly Klitschko. Klitschko era un hombre con el porcentaje de knockouts más alto en toda la historia del campeonato de peso pesado, pero esto parecía no ser aterrador para Briggs, quien acudía a las conferencias de prensa para amenazarlo públicamente y asegurar que no tenía ninguna oportunidad de ganarle dentro del cuadrilátero. Así, el 16 de octubre de 2010, Vitaly Klitschko subió al ring de la O2 World Arena de Altona, en Hamburgo, Alemania, para hacerle frente a uno de los rivales más bocones de toda su carrera profesional. Al cuadrilátero también entraría Ian John Lewis para arbitrar el combate, y de cerca serían perseguidos por el ojo crítico de Guido Cavalleri, Anek Huntongan y Víctor Manuel Cervantes, quienes tendrían que definir el ganador por su decisión final de los 12 asaltos programados de ser necesario. Briggs subió al ring tras haber peleado en 58 ocasiones previas, con un récord profesional de 51 victorias, consiguiendo 45 de ellas por la vía del knockout, 5 derrotas y un empate. Sin duda alguna, su legado en la disciplina le daba el peso suficiente a su nombre para ser un retador creíble para Klitschko. Vitaly había peleado solo en 42 ocasiones antes de llegar a la contienda contra Briggs, pero su récord profesional no era modesto. Con 40 victorias, 38 de ellas las había conseguido por la vía del knockout, siendo derrotado en 2 ocasiones previas. A pesar del terrible poder de su rival, el panorama en general se veía muy bien para el campeón, que debía enfrentar a una verdadera bestia para mantener su título. Esta sería la 5ª defensa de Klitschko del título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, y su retador estaba determinado a arrebatárselo con sus puños. Pero, ¿estarían sus acciones sobre el ring a la altura de sus palabras fuera de él? Estás a punto de averiguarlo. Con el sonido de la campana, inició la pelea. Desde el inicio, Klitschko se mostró dominante. Por cada paso que daba, Briggs retrocedía 2. Se hacía obvio que se trataba solo del primer asalto de reconocimiento por la lentitud al ritmo de la pelea, pero eso no le impidió al guerrero ucraniano aterrizar sobre su rival buenos golpes. Very good boxer, but there is a way he could win. 9, because one of those was a no contest. Right hand there. Klitschko takes some backing up. Briggs parecía todavía no descifrar por dónde abordar la ofensiva de Klitschko para el segundo episodio. Mostrándose temeroso, su inactividad lo hacía el blanco fácil de puños que aterrizaban ocasionalmente sobre su cuerpo para infligir niveles de daño considerables. How much has that taken out of him? Briggs will be looking for a shot here. He'll be looking for something to check. Left hook there from Ease, and back up Klitschko if they can. Right hand over the top though. Escuchando a la multitud corear el nombre de su rival, Briggs debía replantearse su estrategia si no quería seguir regalándole episodios en las tarjetas de los jueces, a quien hasta el momento defendía su título con éxito.
Good left hand, but again, Klitschko's just walking through it, and again he looks to chop down with... El ritmo de la pelea parecía no incrementar significativamente durante la tercera ronda, cuando Klitschko no atacaba, acertando al destino de sus puños en la gran mayoría de las ocasiones. Se veía destellos de una ofensiva por parte de un Briggs que no parecía lo suficientemente decidido como para ejecutar una buena combinación de golpes. Alex Lewis was too good for you. Let's concentrate on matters here. Good right from Klitschko, but Briggs counters with through the left. And can he do it again? They want Briggs to look to the body. Hasta este punto, todas las promesas que había realizado el retador de cara al combate parecía haber sido palabras grabadas en arena. Briggs tuvo el estímulo de ir a por el cuerpo para el cuarto asalto, pero Klitschko ya iba por su cabeza. Finalmente daba la sensación de que Briggs quería activamente conseguir el título, aunque tenía mucho camino por recorrer antes de igualar sus posibilidades de alcanzarlo en las tarjetas de los jueces. La multitud abrió el quinto episodio coreando el nombre de Klitschko, animándolo a acabar con un retador que parecía temeroso de dar un paso adelante e iniciar un intercambio cercano. Briggs knows he's got to stop him. I think he always knew that. Briggs arrojó un par de golpes bajos, jugando con el límite de lo que era apropiado. Más allá de ello, se mostraba dispuesto a absorber cada uno de los despiadados puños que el titán ucraniano dejaba aterrizar con facilidad sobre su cuerpo. La sexta ronda inició con el anuncio de que Klitschko había ganado cada una de las anteriores en las tarjetas de los jueces, por lo que Briggs comenzaba a ver su victoria cada vez más cuesta arriba. La ofensiva del campeón actual se volvía más dura con el paso de los segundos, posiblemente por la frustración de no tener reciprocidad en sus intentos por iniciar enfrentamientos fluidos. Cerrando la primera mitad de las rondas proclamadas, parecía que las palabras de Briggs respecto a lo que le haría a Klitschko una vez subiese al ring se las había llevado el viento. Stoppage in the 7th or the 8th, and he's trying to make it earlier than that. These punches must be getting to Briggs. He does for Briggs. Mientras que Briggs seguía probando la guardia de Klitschko al inicio del séptimo asalto, Klitschko continuaba acertando puños a su rostro. Como ya era costumbre, la cruel ofensiva del ucraniano hacía retroceder a Briggs hasta las cuerdas, donde era sometido con combinaciones que emocionaban a cada alma presente. Again, that right finds a way. Another left hook. Can Briggs weather the storm as he's weathered so many? Briggs comenzaba a notarse muy cansado hacia el cierre del asalto y fue salvado por la campana mientras Klitschko le ejecutaba una ráfaga de golpes que tenía todo el potencial para enviarlo a la lona. 5 seconds to survive now. That's a big right for Klitschko. Briggs is hurt. Briggs is hurt. La multitud volvía a animar a Klitschko al inicio del octavo episodio con su canto, lo que hizo que el campeón ejerciera un poco más de presión sobre su retador. Right again. No hubo un solo segundo de este episodio en el que Briggs se sintiera seguro. La derecha de Klitschko protagonizó la mayoría de los ataques a los que se vio sometido, quedando reducido a un charlatán que no demostraba estar a la altura de sus palabras. Klitschko rompió el hielo en la novena ronda con la contundencia de sus golpes. Briggs parecía todavía no reconocer que su trabajo era arrebatarle el título de campeón, no mantenerse firme ante sus ataques. Con una percepción distorsionada de la realidad que estaban viviendo, Briggs volvía a ser salvado por el sonido de la campana que le regalaba el aliento para pelear otra ronda. El décimo asalto inició y ya se sentía la decisión de los jueces a la vuelta de la esquina. Briggs realmente estaba haciendo un buen trabajo absorbiendo las despiadadas combinaciones de Klitschko, quien ya lo acorralaba contra las cuerdas con mayor facilidad. Con sus puños abajo, daba la imagen de un retador que no representaba ningún reto para su campeón. And he throws that right as well. It's classic stuff for Briggs.
throwing as he was going back there. Looked like his legs were a bit unsteady there, and once again Ian John Lewis has a good look, and this time there's a minute. Agotado, herido y sangrando, Briggs salió a pelear el 11º episodio. A este punto era evidente que solo intentaba llegar al final de la pelea de pie. No importaba que tanto Klitschko bajara la guardia, no recibía ningún intento de ataque de su rival. Briggs era el saco de boxeo hecho carne y hueso, solicitado para pulir las habilidades del ucraniano. La 12ª ronda transcurrió bajo la misma energía que se transmitió en todo el combate, Klitschko dominando a un inútil rival. Resignado, Briggs absorbía golpes en medio de sus intentos de huida de la ofensiva de un peleador del que se había mofado, pero no había logrado superar siquiera en un asalto de los 12 programados. Con el sonido de la campanada final, chocaron puños, dejaron la rivalidad de lado y se pudo apreciar la decepción en la cara de Klitschko por el combate del que acababa de formar parte. Cuando llegó la decisión de los jueces, se trató de una redundante confirmación de lo que todos ya habían presenciado. Vitaly Klitschko fue señalado como el vencedor por decisión unánime al final de los 12 asaltos programados de una pelea que se esperaba fuese mucho más dura. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Es el refrán que define perfectamente la actitud de Shannon Briggs en este capítulo de su paso por la historia del pugilismo. Quien mucho habla, poco hace. También podría tomarse como la estampa a la que fue sometido Briggs al bajar del ring aquella noche. Sin duda alguna, su actuación ante Vitaly Klitschko le recordó que no debe contar los pollitos antes de nacer, y que sin importar qué tan confiado esté de sí mismo, debe tomar cada nuevo reto con la humildad suficiente para que cuando las inevitables derrotas toquen a su puerta, sus palabras no se conviertan en tiros que salieron por la culata. Ahora que conoces la historia, ¿crees que Shannon Briggs alguna vez tuvo una oportunidad real de ganar la Vitaly Klitschko? Te leemos en los comentarios.